Capítulo 17. Catecismo Romano de Trento. Presentación. Esta predicación, que nunca debe omitirse en la Iglesia, es mucho más necesaria en los tiempos actuales, a fin de que los fieles sean fortalecidos con doctrina sana y pura, pues se han presentado en el mundo falsos profetas que pervierten las almas cristianas con doctrinas falsas y perversas, y habiendo conseguido arrastrar a sus errores provincias enteras que antes profesaban la religión verdadera, tratan de penetrar furtivamente en todos los lugares y regiones, sabiendo que no pueden llegar a todos por la palabra. Esos herejes tratan de difundir sus errores por medio de libros que combaten la fe católica y por medio de órbitas de apariencia piadosa para engañar las almas de los sencillos. Por eso, el Concilio de Trento juzgó conveniente, con el fin de remediar tan gran mal, dar un catecismo para la instrucción del pueblo cristiano, que tuviera la autoridad del mismo concilio y que diese a los que han recibido el cargo de enseñar la regla de exponer la fe, de instruir al pueblo fiel en todos los deberes de la religión. Con esto, el concilio no se propone explicar minuciosamente todos los dogmas de la fe cristiana, sino solo exponer a los párrocos aquellas cosas que pudieran ayudarles en la enseñanza de esta misma fe. Este catecismo fue la referencia de la doctrina católica desde el Concilio de Trento. Tiene mucha autoridad porque es un texto magisterial. Exposición. Quinto artículo del credo. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Dios creó innumerables ángeles, que son naturaleza espiritual, para que le sirviesen y asistiesen, a los cuales adornó con su gracia santificante y los dotó de elevada ciencia y de gran poder, pero muchísimos de ellos se rebelaron por soberbia contra Dios, su Padre y Creador, por lo que al punto fueron arrojados al infierno, donde son castigados eternamente. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. En este artículo, según la autoridad de los santos padres, se tratan dos grandes triunfos de nuestro Señor después de su pasión. El primero, la victoria sobre el diablo y el infierno. El segundo, su propia resurrección. En esta primera parte del artículo se nos propone creer dos cosas. Número 1, que en muriendo Cristo su alma descendió a los infiernos y permaneció allí todo el tiempo que su cuerpo estuvo en el sepulcro. Número 2, que en ese mismo tiempo la persona de Cristo estuvo a la vez en los infiernos, por la unión de su alma y su divinidad, y en el sepulcro, por la unión de su cuerpo y su divinidad. Por infiernos entendemos no el sepulcro, sino aquellas moradas ocultas en donde están detenidas las almas que no han conseguido la felicidad celestial. En este sentido, la han usado muchas veces las Sagradas Escrituras. Sin embargo, estas moradas no son todas de la misma clase, sino que hay tres de ellas. Número 1, el infierno de los condenados, o Gehenna o abismo, que es aquella cárcel horrible donde son atormentadas las almas de los que murieron en pecado mortal, juntamente con los espíritus infernales. Número 2, el purgatorio, donde se purifican por tiempo limitado las almas de los justos todavía manchadas antes de entrar en el cielo. Número 3, el seno de Abraham, donde residían sin sentir dolor alguno y sostenidas por la esperanza de la redención, las almas de los santos antes de la venida de nuestro Señor. A este último lugar descendió Cristo realmente, esto es, su alma y su divinidad, y no solo su poder y virtud. Segundo, este descenso a los infiernos no disminuyó absolutamente nada del poder y majestad infinita de Cristo. Antes, al contrario, manifestó claramente que Él era el Hijo de Dios por varias razones.
No bajó cautivo como los demás hombres, sino libre entre los muertos, victorioso sobre el diablo y libertador de las almas justas. No bajó para padecer cosa alguna, como padecían las almas allí encerradas, al menos la privación de la visión de Dios, sino para liberar las almas santas y justas, y comunicarles el fruto de su pasión. Tercero, por lo tanto, dos son las causas por las que Jesucristo bajó a los infiernos. Número 1. Para liberar las almas de los santos padres y demás almas piadosas que allí estaban esperando la redención, y comunicarles la visión beatífica, pues la pasión fue causa de la salvación, no solo de los justos que existieron después de la venida de Cristo, sino también de los que le habían precedido desde Adán y por consiguiente, antes de que el Señor muriese y resucitase. Para nadie estuvieron abiertas las puertas del cielo, sino que las almas de los justos, cuando éstos morían, eran llevados al seno de Abraham. Número 2. Para manifestar también allí su poder y majestad, como lo había manifestado en el cielo y en la tierra, a fin de que a su nombre se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y en los infiernos. Séptimo artículo del credo. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Cristo quiso honrar y engrandecer a su iglesia con 3 oficios: el de Redentor, que se expuso al explicar cómo redimió al género humano por su pasión y muerte; el de Protector, que se expuso al explicar cómo por la ascensión tomó a su cargo nuestra causa y defensa; y el de Juez, que se debe explicar en este artículo, cuyo significado es que Cristo ha de juzgar a todos los hombres al final de los tiempos. ¿Cuántas son las venidas de Cristo? 2 son las venidas de Cristo, atestiguadas por la Escritura. La primera, cuando por nuestra salvación tomó carne mortal en el vientre de la Virgen María y se hizo hombre. La segunda, cuando al fin del mundo venga a juzgar a todos los hombres. Esta segunda venida es llamada comúnmente en las Escrituras Día del Señor, y su hora nadie la conoce. Los fieles deben desear con afecto vehementísimo este día del Señor, de modo parecido a cómo los justos del Antiguo Testamento deseaban el día en que el Señor revestirá carne humana. ¿Cuántos son los juicios que el hombre debe sufrir? También son 2 las veces que el hombre debe comparecer ante el Señor para ser juzgado por él. El primero, en el juicio particular, cuando cada uno de nosotros sale de este mundo, inmediatamente comparece ante Dios y es juzgado por todas las acciones de su vida. El segundo, en el juicio general, cuando todos los hombres en un solo día y lugar, al fin de los tiempos, comparecerán ante Jesucristo en cuerpo y alma para ser juzgados públicamente, esto es, para que se haga pública la sentencia de su eterna salvación o condenación. Razones del juicio general. Era conveniente que, después del juicio particular, tuviera lugar otro juicio universal por los siguientes motivos. El primero, para que se conozca la influencia del buen o mal ejemplo de cada hombre sobre sus descendientes y haya un examen perfecto de este proceso de hechos y dichos, buenos y malos, con los cuales aumenta el premio o la pena de los ascendientes muertos. El segundo, para que sean ensalzados los justos, muchas veces privados en esta vida de la honra, y humillados los impios, muchas veces ensalzados injustamente. La tercera, para que sean juzgados y premiados o condenados, no solo nuestras almas, sino también nuestros cuerpos, que fueron los instrumentos de sus acciones. Número 4. Para que se manifieste la acción infinitamente justa y sabia de la providencia de Dios en las cosas prósperas y adversas que indistintamente suceden a buenos y a malos, e incluso cuando permite el mal
o la humillación del justo y la prosperidad del malvado, no sea que se crea que Dios no se ocupó de las cosas humanas, ni tenga motivo alguno la queja que esta manera de obrar arrancó a veces a los mismos hombres justos. Número 5. Para difundir en esta vida ánimo a los justos de seguir haciendo el bien y temor a los pecadores de hacer el mal, ante el pensamiento de este juicio riguroso en que el justo será recompensado. ¿Quién será el juez? El juez de este juicio universal no será otro que Cristo, a quien se atribuye muy particularmente, número 1, en cuanto a Dios, porque aunque la potestad de juzgar es común a las tres divinas personas, se atribuye más especialmente a la sabiduría, por ser el juicio un acto de sabiduría. Número 2, en cuanto hombre, por afirmarlo así las Escrituras y por ser conveniente en razón de dos motivos. El primero, porque al ser un juicio sobre hombres, conviene que lo haga un juez visible, cuya sentencia pueda ser escuchada por los sentidos del cuerpo y por el alma, y para ello nadie más propio que quien es el Hijo del Hombre, esto es, la nueva cabeza del género humano. El segundo, para exaltar a Jesucristo, constituyendo juez universal de todos los hombres, a quien por amor nuestro quiso someterse a un tribunal humano y ser condenado por tan inicuas sentencias de hombres. Señales de la proximidad del juicio final. 3 son las principales según las sagradas letras: la predicación del Evangelio a todo el mundo, la apostasía de las naciones, la aparición del Anticristo. Modo de la celebración del juicio. Por las profecías de Daniel, de los sagrados evangelistas y del apóstol, podemos deducir que el juicio se realizará en los siguientes pasos. Número 1. Después de la aparición del Anticristo, vendrá la conmoción general de los astros y la conflagración de la tierra. Número 2. Luego la resurrección general de todos los hombres. Número 3. Finalmente, el juicio mismo, separación de buenos y malos, revelación de las conciencias, recompensa de los justos y castigo de los impios, pena de daño o privación eterna de Dios, apartaos de mí. Ausencia total de todo bien y presencia de todo mal, malditos. Pena de sentido o aflicción por parte de las criaturas, especialmente por el tormento del fuego, duración eterna de esa pena al fuego eterno y compañía de los demonios, que fue destinada para el diablo y sus ángeles. La materia del juicio debe inculcarse con frecuencia en el espíritu del pueblo por dos motivos: porque es muy útil para alejar al pecador del pecado, refrenar sus pasiones y llamarlo a la práctica de la piedad, al considerar que tendrá que dar un día a Dios una cuenta rigurosa de todos sus pensamientos, palabras, obras y deseos, y para estimular a los justos a perseverar en la práctica del bien, aunque para ello pasen la vida en la miseria, deshonrados y perseguidos, con la esperanza del día en que serán declarados vencedores en presencia de todos los hombres y ensalzados eternamente con los honores divinos de la gloria celestial. Conclusión y súplicas. Es muy insensato preferir de ver a Dios que a los hombres. Mejor es estar encerrado en una cárcel que ser arrojado a los suplicios eternos del infierno. Más grave es ser condenado en el tribunal divino que en el tribunal humano. Si por los frutos se conoce el árbol, necesariamente lo que ha de producir estos artículos del catecismo han de ser copiosos y excelentes. Oh Señor Jesús, deseo ser reafirmada en estas verdades de fe, conocido a través del entendimiento interior. Si supiéramos que si el alma que ama sinceramente a Dios y está unida a Él interiormente, entonces, aunque por fuera vive en condiciones difíciles, nada tiene el poder de oprimir su interior, y entre la corrupción,
puede ser pura e intacta, porque el gran amor de Dios le da fuerza para luchar y Dios mismo defiende de modo especial e incluso de manera milagrosa al alma que lo ama sinceramente. Deseo que una llama de amor y de agradecimiento a Dios brote de mi corazón y este amor me conduzca a olvidarme completamente de mí.